ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¿Cómo marcha el ejército de Dios? El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es Él, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está, contra toda potestad y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Amén. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es Él, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¿Cuándo dicen amén? Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¿Dónde está el ejército de Dios? ¿Ha venido? El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¿Cómo marcha el ejército? Vamos arriba. El ejército de Dios marchando. ¿Cómo marcha el ejército? A todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¡Vamos! El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Contra todo principado y potestad, el ejército de Dios marchando está. ¡Grande! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es Él, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Su misericordia de Dios es nueva cada día, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Cuánto lo cree? El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar, mirar.
sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Díselo, díselo. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Cántalo, cántalo, díselo. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¿Dónde está el ejército de Dios? El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¿Cómo marcha el ejército de Dios? El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Una vez. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¡A su nombre! Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Saludos a tu hermano del costado. Dile a tu hermano del costado, qué hermoso es Dios. Amén. Qué precioso es Dios. Amén, hermanos.